dale con la 3. Si no, una número 4 es una linda opción. ¿Es una espada o una cruz lo que se ve arriba en el fondo? No, es un radiador. Es un radiador de calefacción, de Corsa. Debe estar pinchado, si no, no estaba acá seguro. No, Eugenio, no recuperé nada, pero no me lo propuse tampoco. Como decía al principio, cuando, bueno, dije, porque estaba acá, la verdad no me interesa, no me interesa ni siquiera confrontar. Yo sé que voy al lugar y hablo y yo traigo las cosas y está todo más que bien, pero no me interesa confrontar y yo soy una persona que si me ves gritando, me ves discutiendo, me ves peleando, las cosas tienen solución. De alguna manera se soluciona, se me pasa y se me pasa. Pero cuando ya no tengo ganas de confrontar directamente, que no me importa, que lo doy por perdido, no sé si será demasiado importante, pero ya está, conmigo no hay demasiado más para hablar. Lo perdido, perdido y listo. Soy una persona así. Cuando confronto, generalmente es porque quiero llegar a un arreglo, a un acuerdo. Pero no, prefiero que se quede con la duda de todo lo que hizo mal que tener que esclarecérsela yo. Somos gente de 50 años que sabemos en qué nos equivocamos y en qué no. Mirá, te voy a citar un ejemplo chiquito y tonto. Él tiene un Toyota Corolla, bastante nuevo. Cuando acá no había ningún auto para guardar, lo dejaba. Si no, estaba la cochera que está inmediatamente acá afuera, que también se trabajaba ahí. Quedaba ahí o acá. Yo siempre tuve la llave de ese auto. O sea, no la llevaba encima por una cuestión de ¿para qué quiero yo la llave del auto de él? Pero siempre estuvo acá adentro la llave. O sea, si yo hubiese sido como él, agarro el Toyota, me voy, levanto 4 puntas. No me interesó nunca extralimitarme en la confianza. Ah, las 3B. Buena, bonita y barata. No, está bien, está bien, está bien, sí, ahora sí te entiendo. Pensé que la B que había quedado como Barbé. Imagínate que no veo del todo bien, está un poco lejos. Algo bueno, bonito y barato, sí, ya vamos a buscar. De hecho, de la línea total hay, ¿eh? De la línea total. Lo que pasa que no quiero caer siempre en lo mismo, en 4 o 5 marcas. Por eso, bueno, cuando salí a comprar herramientas para reponer que no necesitaba, pero quería no tener menos unidades de las que tuve, compré de otras marcas. Por ejemplo, eh, a mí me han faltado pinzas Bremen y compré Crossmaster. Me han faltado pico del oro Stanley y compré la Bremen para rotar un poco y de paso, bueno, probar algunas cosas. ¿Le vas a dejar un lugar a Coquito para que ponga sus herramientas o le vas a dar a la doctora Quinn el espacio del tallercito? El espacio del tallercito no sé qué va a pasar. La doctora Quinn, de hecho, por cómo se hicieron los convenios, le correspondería. No me pidió que saque nada todavía. O sea, no, sigo teniendo la llave yo, todo. Lo único que acá sí no puede decir nada, esto es mío, netamente, por el tema de los gastos que hubo